Bueno, ahí comenzamos a grabar. Entonces vamos a arrancar a terminar el ejercicio que estábamos haciendo la clase pasada, que era del práctico 6. Primero que nada voy a compartir un segundito el práctico para recordar la letra. Estábamos haciendo el ejercicio 14 del práctico 6. No era el ejercicio 14, estoy un poco perdida. Era el ejercicio 8 del práctico 6. ¿Tá? ¿Se acuerdan que teníamos una letra sobre obras de construcción? Teníamos estos atributos, ¿tá? Que era el nombre de la empresa, la dirección, la categoría, después el código de obra, dirección de obra y supervisor de la obra, la fecha de comienzo, y después teníamos estos dos atributos que eran nombre del obrero e identificación de la máquina. Un comentario acá, ya que además que estuve corrigiendo parciales y había un ejercicio que también era de letra y había que deducir dependencias, entonces aprovecho a comentarles. Vieron que cuando ponemos los atributos, ¿no? Siempre son los valores atómicos de las cosas, ¿no? O sea, siempre estamos pensando en primera forma normal, donde cada atributo es un valor de lo que se está hablando, ¿no? Entonces, por ejemplo, si digo nombre de la empresa, todo el mundo sabe que estamos hablando de que en ese atributo NE va a ir un nombre de la empresa. Pero ¿qué pasa cuando digo, ¿dónde está? La identificación de las máquinas que se utilizaron, ¿no? Decimos, las máquinas que se utilizaron, sabemos que en una obra entonces se utilizaron varias máquinas, y cuando miramos los atributos, que nos da la letra, hay un IM que es identificación de la máquina, ¿no? Ahí se entiende que ese IM es identificación de una máquina. Entonces, cuando acá nos dicen que se van a utilizar muchas máquinas, tenemos que tener en cuenta eso, que en IM hay una, ¿no? Y en ese atributo va a haber una máquina cada vez, cada valor va a ser una sola máquina. Entonces, por ejemplo, en este caso nos pasaba que cuando armábamos las dependencias funcionales, por ejemplo, bueno, la obra que se identificaba con el código y el nombre de la empresa, ese entonces código de obra y nombre de la empresa, determina algunas cosas que ahora vamos a repasar bien cuál era la dependencia, pero no determina al IM, al identificador de máquina. ¿Por qué? Porque se utilizaron varias máquinas. Entonces, no hay que darse cuenta, acá un poco el desafío es darse cuenta cuando no se cumple también, no solo las dependencias funcionales que se cumplen, sino también las que no se cumplen, ¿no? Entonces, cuando tenemos que hay un conjunto de máquinas, entonces la obra tiene un conjunto de máquinas, entonces el identificador de la obra no se va a cumplir la dependencia funcional de que el identificador de la obra determine a la máquina, porque para la misma obra pueden haber varias. Y lo mismo en este ejercicio pasa con las máquinas y pasa con los obreros, ¿no? Que dice los nombres de los obreros que trabajan, entonces ahí también son varios obreros, ¿tá? Entonces cuando tengo el atributo nombre del obrero, sabemos que en ese atributo va a haber un obrero, un nombre de obrero. No va a haber un conjunto de nombres de obreros. Entonces no se va a cumplir la dependencia de la obra hacia el nombre del obrero. No sé si se acuerdan, pero en el parcial había un caso que pasaba lo mismo, que era con las especialidades de los arquitectos, ¿no? Teníamos los datos de los arquitectos, también era de obras además,
teníamos los datos de los arquitectos y decíamos que la cédula, creo que era del arquitecto, determinaba el nombre, y no me acuerdo qué otro atributo, pero estaba mal si decíamos, si ponían que la cédula determinaba a la especialidad del arquitecto. ¿Por qué? Porque se decía que habían varias, o sea, que los arquitectos podían tener varias especialidades. ¿De acuerdo? Así que, nada, quería aprovechar a repasar ese concepto. No sé si alguien tiene alguna duda o comentario sobre eso. Entonces, lo importante a tener en cuenta es, como les decía hoy, no confundirse y poner dependencias funcionales que no se cumplen, ¿no? O sea, cuando no se cumple una dependencia funcional. ¿Tá? Bueno, entonces era este ejercicio. De acá habíamos hecho hasta la parte C y ahora vamos a hacer las partes D, E y F. ¿Tá? Así que ahora me voy a conectar con la tablet. Mejor dicho, voy a compartir con la tablet. Bueno, y entonces están viendo, ¿no? Cualquier cosa me dicen, si no llegan a estar viendo. Acá teníamos lo que hicimos la clase pasada, ahí tenemos los atributos, en la parte A habíamos hallado las dependencias funcionales que se cumplían, que era que el nombre de la empresa determina la dirección y la categoría, la dirección de la empresa determina a la vez al nombre de la empresa, el supervisor determina el nombre de la empresa. Después teníamos el código de obra y el nombre de la empresa, que era lo que en la letra nos decían que identifica a la obra, esas dos cosas. Entonces el código de obra y el nombre de la empresa determinan a la dirección de la obra, el supervisor de la obra y la fecha de comienzo. ¿Tá? Entonces estas eran las dependencias funcionales que habíamos identificado. Después en la parte B nos pedía el cubrimiento minimal, que nos había quedado de primera, porque no habían atributos redundantes. O sea, bueno, primero, como siempre, hay que separar de forma que quede un solo atributo a la derecha. Y después habíamos revisado si habían atributos redundantes, habíamos visto que no, y si habían dependencias redundantes, y habíamos visto que no. En la parte C tuvimos que hallar las claves. Para esto vimos los atributos que no estaban en ninguna clave, los que estaban a la derecha, los que no estaban a la derecha de ninguna, porque sabemos que esos no están, perdón, estoy diciendo mal, los que no están en ninguna dependencia funcional, que están en todas las claves, los que no están a la derecha de ninguna dependencia, que también sabemos que están en todas las claves, y los que no están a la izquierda de ninguna dependencia, que sabemos que no van a pertenecer a ninguna clave. Entonces, con esa información, más fácilmente habíamos podido hallar las claves. Habíamos visto que estas tres eran las claves en esta realidad. Bueno, y hasta ahí habíamos llegado. ¿Tá? Entonces, ahora la parte D, lo que dice exactamente es llevar a 3NF con join sin pérdida y preservando dependencias. Indicar las dependencias que se proyectan en cada subesquema y las claves de cada uno de estos. Justificar la respuesta. Así que primero vamos a empezar por llevar a 3NF y después vamos a hacer las proyecciones y hallar las claves. Bueno.
Entonces, parte D, (3NF), vamos a empezar por ahí, con join sin pérdida y preservación de dependencias. Bueno, ustedes se acuerdan que hay un algoritmo para llevar a la tercera forma normal, que ya el algoritmo nos asegura que la descomposición que vamos a obtener, o sea, los subesquemas que vamos a obtener, van, digamos, la descomposición, para decirlo bien, que vamos a obtener, va a cumplir que tiene join sin pérdida y preservación de dependencias. O sea, el algoritmo me asegura, además de que va a estar en 3NF, que se van a cumplir esas dos condiciones. ¿Tá? Así que lo que hay que hacer acá es aplicar el algoritmo siguiendo todos los pasos y nada más. Bueno, ¿qué decía el algoritmo? Primero que nada, que teníamos que partir utilizando el cubrimiento minimal. ¿Tá? El cubrimiento minimal lo tenemos arriba, con todas las dependencias. Después nos dice, bueno, para ese F minimal, ¿tá? Lo que vamos a hacer primero que nada es generar todas las tablas, ¿tá? Que se obtienen a partir de las dependencias que tienen el mismo lado izquierdo. Entonces, vamos a ver las dependencias, acá, y vemos, bueno, ¿cuáles tienen acá el mismo lado izquierdo? Las dos primeras. Bueno, de ahí vamos a sacar la primera tabla que va a ser NE, DE y CC. ¿Tá? Como todo eso ya vemos que es el... Bueno, por ahora vamos a poner R1, R2 y después vemos de ponerle los nombres adecuados. Entonces, NE, DE y CC sería la primera R1. Después, siguiente va a ser, bueno, con DE tenemos solamente DNE y después tenemos SONE. Esas van a ser dos tablas diferentes. Así que R2, DNE y R3, SONE. Después tenemos las tres últimas dependencias que tienen todas el mismo lado izquierdo, entonces se nos va a generar CONE, DO, SO y FC. Entonces, R4 es CONE, DO, SO y FC. A ver si no me confundí. Bien, esto es lo primero que nos dice el... Ah, esto, que hay alguien pidiéndome para entrar. Esto es lo primero que nos dice el algoritmo que hagamos, ¿no? Que obtenga... Una pregunta. Sí. El algoritmo que estamos usando es el que te lleva a BCNF, ¿no? Con join sin pérdida. No, O hay uno. Claro, por eso 13N. preguntaba, porque en las diapositivas estoy encontrando uno que te lleva a BCNF, No, no, pero el de 3NF no. Ah, está acá antes, está, ¿no? está antes. Ah, ok. Es Está más, creo bien. que está en dos partes y hay que tener cuidado, porque si no recuerdo mal, está como en el libro, que primero te pone el 3NF solo con preservación de dependencias y después se agrega el paso que te asegura el join sin pérdida. Pues si miran Claro. bien, el último de 3NF que asegura todo. Bien, muchas ¿Ah? gracias. Sí, de nada. Bueno, entonces, bien, esto es simplemente lo que obtuve mirando las dependencias y armando las relaciones. Este es el más sencillo de aplicar, es muy fácil, ¿no? Mirando las relaciones, las dependencias, genero una relación, una tabla para cada una de las dependencias que tienen el mismo lado izquierdo. ¿Tá? Después que hago ese paso, lo único que tengo que hacer es un paso más, que es para asegurar el join sin pérdida. ¿Tá? ¿Y qué es lo que me dice ese paso?
Perdón, una cosa, ¿no? Evidentemente el algoritmo es con preservación de dependencias, o sea, preserva las dependencias porque como yo lo construyo a partir de las dependencias, construyo las tablas, ¿tá? Esas dependencias van a preservarse porque van a estar en cada una de las tablas que construí. ¿Tá? Entonces ahí me aseguro que no, el algoritmo se asegura que no se pierden dependencias. Pero después viene, bueno, ¿cómo aseguro que haya join sin pérdida? Bueno, y lo que se propone ahí es que se genere, que se miren las claves, que ahora las vamos a mirar, que hallamos en la parte anterior, y que se elija una clave y se genere una tabla para esa clave. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, o sea, en este caso tenemos 3 claves, ¿no? Que son estas 3. Entonces, elegimos una de ellas, siempre y cuando, perdón, primero me fijo si hay una clave incluida en alguna de las tablas que genere. Si no hay, o sea, si ya hubiera una tabla que contiene una clave, entonces no hay que hacer nada. Pero si no, entonces hay que agregar una nueva tabla que contenga una clave. Nos fijamos, vieron que las claves nuestras todas tienen NO, IM, ¿tá? Y eso no va a estar incluido en ninguna de las tablas que construimos porque no estaban en ninguna dependencia funcional. Entonces vamos a tener que generar una nueva tabla con una clave. Bueno, elegimos, por ejemplo, la primera, NOIMCONE, y generamos entonces una R5 con esos atributos. Bueno, y esta sería la descomposición entonces que nos queda, que cumple, que está en tercera forma normal, que tiene join sin pérdida y que tiene preservación de dependencia. Sabemos que se cumple todo eso. Hay otra cosa que también dice el algoritmo por ahí, que es que si vemos que hay, después que hacemos todo esto, hay tablas que están incluidas en otras tablas, las podemos eliminar. ¿Tá? Entonces, en realidad en este caso pasa eso, porque tenemos que la R2, que tiene DNE, está incluido en la R1, entonces la eliminamos, y la R3 lo mismo, está incluida en la R4. ¿Tá? Entonces eliminamos esas dos, y finalmente la descomposición obtenida, y bueno, y a veces cuando estamos con una realidad como que tenemos toda la letra y que sabemos de qué se trata, le podemos poner nombre a estas tablas, ¿no? Por ejemplo, R1 tiene los datos de la empresa, R4 tiene los datos de la obra, y R5 sería las obras con máquinas y obreros. Entonces, podríamos decir que nuestra descomposición resultante sería una tabla empresas, que tiene NE, DE, CC, una tabla obras, que tiene CO, NE, DO, CO y FC, y una tabla obra, yo qué sé, OMO, que es obras, máquinas, obreros, que tiene NO y M, CO y NE. ¿Y no me faltó algún atributo? No, son 4. Bueno, esta es la descomposición que obtuvimos entonces en 3NF. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo dijiste que era el nombre de la última tabla? Obras, máquinas, obreros, porque ahí nos quedaron todos esos atributos, nos quedaron COINE, que es la identificación de la obra, más los nombres de obreros, más las identificaciones de las máquinas. Entonces, OMO sería obras, máquinas, obreros.
acá, a ver, podríamos haberles seguido llamando R1, R2, R3, ¿no? No importa. Yo para que no nos olvidemos y vayamos siguiendo también el hilo de lo que serían todos estos datos. Bien, este ejercicio, esta parte, también nos pide indicar las dependencias que se proyectan en cada subesquema y las claves de cada uno de ellos, ¿está? Entonces tenemos que hacer esas proyecciones. Entonces decimos, bueno, las proyecciones sería la F de empresas, ahí se va a proyectar, ahí miramos las dependencias. Es más, acá en realidad es más práctico mirar este conjunto de dependencias, ¿no? Entonces, se proyecta obviamente la primera dependencia, pero también vemos que se cumple que DE determina, a ver si les puedo señalar ahí, sí, ahí les señalo. DE determina NE, o sea, estamos viendo cómo proyectar en la relación que tiene estos tres atributos, NE, DE y CC, ¿no? Entonces, esta primera se proyecta directamente, pero también vemos que se cumplía que DE determina NE, ¿tá? Esos dos atributos están también en esa relación, entonces también se proyecta esta dependencia. Vamos a escribir esas dos. Me parece que voy a tener que volver a escribir las dependencias, porque si no me voy a pasar yendo para arriba y para abajo. O sea, se proyecta esa y se proyecta de determina NE, ¿tá? Voy a escribir acá la F original, que además es minimal, pero bueno, eso acá no importa. A ver, ¿qué más? DNE, SONE. Y la última era CONE, TO, SO, FS. Bien, esa era la F que que estamos proyectando ahora, ¿tá? Entonces, proyectamos para la tabla empresas y nos quedan estas dos dependencias. Tenemos que ver si hay alguna otra que se proyecte. Bueno, por ejemplo, del atributo CC, ¿llegamos a algún otro atributo? No, porque nunca está a la izquierda, así que no tendría sentido buscar, ¿no? Ya se ve, digamos, a simple vista que no puede haber más dependencias que se proyecten. Después, en obras, la proyección, o sea, las dependencias de obras. Bueno, miramos arriba y tenemos que CONE, o sea, hay una que se proyecta directamente, que es la que dio origen en realidad a esa tabla, que es esta, DO, SO, FC, y tenemos que fijarnos si se proyecta alguna más, ¿no? Y entonces vemos que si cumple esta dependencia, SO determina NE, y bueno, esos atributos están en obras, entonces se proyecta SO, determina NE. Y bueno, mirando los atributos de la tabla obras,
tendríamos que fijarnos si hay alguna dependencia más que se proyecta. Entonces, bueno, nos fijamos, por ejemplo, bueno, de CO solo no se proyectaría nada, no, o sea, no hay ninguna dependencia que tenga solo CO. Que tenga solo NE, hay dependencias, pero que no, la primera, pero no nos lleva a tampoco ningún atributo de obras. Y bueno, después desde DO no hay, nunca está a la izquierda, así que no vamos a llegar a ningún lugar. Y bueno, SO determina NE, ya lo proyectamos. Y de FC nunca está a la izquierda, y bueno, y nos damos cuenta entonces que sacando FC que nunca está a la izquierda y DO que nunca están a la izquierda, con SO, CO y NE juntas tampoco podríamos generar nada nuevo que no esté ya considerado en estas dependencias, entonces ahí vemos que no se proyecta nada más. Bien, y nos falta proyectar las dependencias en OMO, esa tabla que le llamamos OMO. Y bueno, tenemos que ver entonces, ¿hay alguna dependencia que se proyecte ahí? Bueno, NO y M no están en las dependencias, son atributos que no están, así que obviamente que por ahí no. Y con CO y NE tendríamos que fijarnos si CO determina a NE o viceversa, serían las únicas posibilidades. Y miramos NF y vemos que no, que nunca están CO solo o NE solo, entonces esa proyección nos da vacío. ¿Está? ¿Preguntas hasta acá? ¿Se entendió esto? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Están entendiendo? ¿Se entendió? Sí. Bueno, gracias por contestar. ¿Alguien más? ¿Nadie quiere comentar nada? Por favor me interrumpen cualquier duda, ¿sí? O cualquier comentario, díganme, porque si no es lo mismo que estuviera sola y no tiene mucho sentido. Bueno, bien, hasta acá entonces tenemos la descomposición en esas tres tablas y proyectamos las dependencias en cada una de esas tres tablas. ¿Está? Ahora nos pide también que, además de proyectar, calculemos las claves en cada una. ¿Está? Entonces, en empresas, miramos que tenemos esos tres atributos y tenemos que NE termina a DSC, claramente NE es clave. Me gusta cómo me quedó organizado esto porque debería tener para cada una, pero ahora no lo puedo cambiar, así que voy a ir escribiendo las claves al costadito. Tenemos que NE es clave, porque determina a los otros a los otros dos atributos de empresas, y DE, como determina a NE, también es clave. ¿Está? Así que NE y DE, NE clave, DE clave. ¿Está? Esto, entonces, en empresa. CC obviamente no es clave, y N y D, como ya son claves, no puede haber más claves, porque si los juntamos a los dos sería súper clave. ¿Está? Bien, ahora vamos a ver las claves en obras. ¿Está? Y en obras, ¿qué tenemos? Bueno, la primera dependencia, CONE determina DO, SO y FC. Bueno, ahí son todos los atributos, entonces claramente CO y NE, los dos juntitos, son clave. ¿Está? Y después vemos que SO determina a NE, pero después de eso, o sea, de CO llego a NE, pero si parto solamente de CO, o sea, si hiciera la clausura de CO,
solo obtendría esos dos atributos, porque después con solo NE no puedo llegar a los demás, porque me falta CO. ¿Tá? Así que SO no es clave. ¿Tá? Y bueno, después los otros, DO y FC, nunca están a la izquierda en las dependencias, así que no van a estar en ninguna clave. ¿No? Así que SO no es clave, CONE ya es clave, y los otros dos no pueden estar en ninguna, así que veo que no habría más claves. Y acá, ¿qué pasa en esta que no hay Duda, ninguna? Sí. ahí no puedes tener CO, SO como clave. No, porque no voy a llegar a NE. Sí, voy a Sí, llegar a NE. Me parece que tienes razón que me la comí. Para un cachito. Voy a borrar esto si me queda espacio y escribirlo bien, entonces. Bien, CONE es clave, eso queda claro. Lo que vos decís, SO solo, sabemos que no. Hacemos la clausura, vemos que nos queda SO y NE, y nada más, entonces SO solito no. Entonces lo que vos decías era, y creo que tenés razón, es CO y SO. Si hacemos esa clausura, tenemos CO, SO, como de SO podemos llegar a NE, llegue a poder aplicar la primera dependencia funcional, y ahí obtengo DO y FC. Perfecto, así que sí, y me había comido una clave. Las claves son CONE y CO, SO. Perfecto, además esto saltaba a la vista, o sea, está. Yo no me ustedes sí, pero yo no me lo podía haber comido. Cuando uno tiene práctica, esto tiene que darse cuenta, ¿no? Si SO me lleva a NE y con CO y NE ya tengo todo, ¿tá? Entonces sustituyéndola en la clave voy a poder llegar a los otros atributos. Bueno, ahora sí. Además también esto me pasó por no hacer los pasos explícitamente, ¿no? De qué atributos están, qué atributos no están, y todo como más exhaustivo, ¿no? Cuando lo hacemos a ojo, corremos más esos riesgos. Bien, ahora sí, esas serían todas las claves. Después decíamos que F, D, O, M, O era el conjunto vacío. ¿Tá? Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando no tengo dependencias funcionales? Bueno, cuando no tengo dependencias funcionales, en esa tabla OMO, la clave son todos los atributos. ¿Tá? Así que, clave, NO, IM, CO, NE. ¿Tá? Bien, entonces, la letra era proyección de dependencias, claves en cada uno, y eso es lo que pedía, justificando la respuesta, que es más o menos como lo fuimos haciendo, explicándolo un poquito más, quedaría justificado. ¿Alguna pregunta hasta acá? Yo no entendí por qué en la clave de la última tabla son todos los atributos. Porque Todos no, perdón. Sí, son todos. O sea, en la última tabla, en OMO. Está. No, ya entendí. Son todos los atributos de la tabla. Exacto, son todos los atributos de la tabla. Bien, entonces ahora vamos a ir a la parte siguiente. Acá entonces lo que está claro es que tenemos una descomposición entre CNF con join sin pérdida, preservación de dependencias, y en cada una de esas tablas tenemos sus claves, sus dependencias y sus claves. ¿Tá? Entonces, bueno, ¿cómo seguimos? Parte E. La parte E dice, llevar a BCNF con join sin pérdida. Indicar las dependencias que se proyectan en cada subesquema y sus claves.
indicar si se perdieron dependencias y cuáles. ¿Tá? Así que es como que seguimos todos los pasos. Tenemos ahora en 3NF, nos piden pasar a BCNF. Cuando nos piden pasar a BCNF, ¿tá? El primer paso siempre es verificar si ya no están las cosas en BCNF. ¿Tá? Entonces nosotros tenemos 3 tablas, y lo primero que vamos a hacer entonces es fijarnos si esas tablas están ya en BCNF o no. Entonces tomamos empresas, ¿tá? Y nos fijamos, bueno, a ver, empresas, tiene estos atributos, estas dependencias y estas claves. ¿Tá? ¿Qué tiene que pasar para que esté en BCNF una tabla? Bueno, lo que tiene que pasar es que todos sus lados, los lados izquierdos de todas sus dependencias, sean superclave. ¿Tá? Entonces, nos fijamos en la primera dependencia, NE determina DSC, y vemos que NE es clave, entonces cumple la condición. Miramos la segunda, D determina NE, y vemos que D es clave, entonces cumple la condición. Entonces, conclusión de esto, empresas ya estaría en BCNF. ¿Está? O sea, el algoritmo es para asegurar, el que habíamos aplicado es para asegurar 3NF, pero capaz que, o sea, puede pasar que ya algunas me queden en BCNF, ¿no? Por eso siempre primero verificamos. Segunda tabla. El lado izquierdo de la primera dependencia, CONE, es clave, no hay problema. Lado izquierdo de la segunda dependencia, ¿qué pasa? Ahí no es clave, porque CO no es clave. ¿Está? Entonces, esta estaría violando BCNF. ¿Tá? Entonces, esta obras no estaría en BCNF. ¿tá? Y después nos fijamos la última, y la última, como no tiene dependencias funcionales, sí podemos decir que está en BCNF. ¿Tá? No habría problema. Entonces, para llevar a BCNF, lo que tenemos que aplicar el algoritmo es sobre la segunda, sobre obras. Ahí vamos a aplicar el algoritmo de BCNF. ¿Tá? Entonces, empresas y, ¿cómo era la otra? OMO, qué feo nombre que le quedó pobre. MO están en BCNF. Y obras no cumple BCNF. ¿tá? Entonces vamos a descomponer obras. ¿tá? Bueno, ¿qué dice el algoritmo entonces de pasaje a BCNF? Ah, y hay otra cosa interesante a ir recordando, es que el algoritmo que me lleva a BCNF, a diferencia del algoritmo que me lleva a 3, el de BCNF no me asegura preservación de dependencias, solo me asegura join sin pérdida. ¿tá? Entonces, cuando llevo a BCNF me puede pasar que pierda alguna dependencia. Y esas son las situaciones en que en la vida real uno tendría que elegir y decir, bueno, si me quedo con la descomposición en BCNF aunque perdí alguna dependencia, o prefiero quedarme con la de 3NF, que va a haber un poquito más de redundancia en los datos, pero me aseguré que todas las dependencias se me preservaron, y las puedo controlar. Ahí tengo que tomar esa decisión. Bueno, entonces, en este caso, vamos a llevar a BCNF, y el algoritmo lo que me dice es, bueno, tomo la tabla obras, vamos a ponerla aquí, que tiene los atributos NOIM, CONE, no, perdón, CONE, DOSO, CONE, DOSO y FC. ¿Tá? Tengo esa tabla con sus dependencias, que son estas que tengo ahí arriba. ¿tá? Y el algoritmo lo que me dice es, tomo una dependencia que viole BCNF, porque puedo tener varias que estén violando, ahí elijo una cualquiera. En este caso tenemos una sola, que es esta, ¿no? Esta dependencia es la que está violando la condición de BCNF. Entonces dice, bueno, tomo una dependencia que viole BCNF y voy a partir la tabla en dos, ¿tá? En donde
vamos a llamarle obras 1 y obras 2, una de ellas tiene los atributos de la dependencia, SONE, y la otra tiene todos los atributos menos, esperen un poquito que estoy, para mí no una duda, si es todos los atributos de la tabla menos la parte derecha de la dependencia. Sí, es todo menos NE en este caso. Ahí va, perfecto, gracias. Todo menos NE, entonces es CO, DO, SO y FC. ¿Está? La voy a partir en esas dos tablas. Ahora, en cada paso, lo que tiene este algoritmo es un poquito más difícil que el de 3NF, porque en cada paso de las descomposiciones, yo tengo que proyectar las dependencias y fijarme qué pasó. Si ya quedó en BCNF, ahí termino, y si todavía no quedó, tengo que aplicar de nuevo lo mismo. ¿Está? Entonces, la dificultad es eso, que en cada paso tengo que ver bien qué dependencias hay, cuáles son las claves, todo. Entonces, miramos obras 1, ¿tá? En obras 1 y miramos las dependencias de obras, que son estas dos. En obras 1 tengo solo los dos atributos SONE, así que ahí es clarísimo que la dependencia que se proyecta, la F acá, es SO, determina NE, solo se proyecta eso, y cumple la condición de BCNF. Así que acá estaríamos. ¿Tá? ¿Qué pasa en obras 2? Bueno, tengo que ir a proyectar ahí, ¿no? En obras 2 tengo CO, DO, SO y FC. Entonces tengo que ver si se proyecta algo. Ya no tengo NE, entonces no se proyecta la primera dependencia. Y tengo SO, que SO determina NE, o sea que tengo CO y SO, que acá yo había hecho la clausura, ¿no? Acá. Entonces me sirve, porque yo hice la clausura. Yo sé que de CO y SO llego a todos los atributos. ¿Tá? Quiere decir que puedo proyectar, fíjense que este ejercicio es interesante, porque la proyección, esta no es, no salta a la vista, digamos. Yo mirando las dependencias de obras, no veo una dependencia que yo pueda proyectar en esta tabla obras 2, porque al no tener NE, no puedo proyectar la primera ni la segunda. Sin embargo, hoy habíamos hecho esta clausura COSO y vimos que COSO es clave, o sea que determina a todos los demás. Entonces se proyecta acá, la F de obras 2 sería CO, SO determina DO y FC. Entonces, perdón, me tendría que fijar si hay alguna otra cosa que se pueda proyectar. Desde SO llegó a NE. Lo que pasa es que los otros atributos DO y FC no están a la izquierda en ninguna dependencia. Entonces con DO y FC no voy a llegar a ningún lado. Y bueno, y con CO solo o SO solo tampoco, entonces veo que no hay más dependencias. ¿Tá? Entonces esa es la dependencia que se proyecta. Entonces tengo que fijarme, bueno, una cosa que no dije hoy, porque era como obvia, pero por las dudas, en obras 1, la anterior, la clave obviamente es SO, ¿no? Se proyectó que SO determina NE, la clave es SO y por eso está en BCNF, ¿no? Bueno, acá en obras 2, la clave claramente es COSO, que determina los otros dos, y no hay más dependencias. Entonces, esto también estaría cumpliendo esa dependencia, el requerimiento, la propiedad que pide BCNF para sus dependencias. Así que ahí terminaría el algoritmo. Si nos pasara que en obras 2 se proyectara alguna dependencia que no está cumpliendo BCNF, ahí tengo que volver a partir la tabla en 2. ¿tá? Y así sigue el algoritmo, ¿tá? Ese ciclo, hasta que llego a que todas las tablas resultantes, o sea, todas las hojas de este arbolito que se iría armando, todas esas hojas están en BCNF. Cuando llego a eso, ahí terminó el algoritmo. ¿tá? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta?
Bueno, entonces, ¿cuál sería nuestra nueva descomposición? ¿Tá? Nuestra nueva descomposición que cumple BCNF con join sin pérdida, pero no sabemos nada sobre preservación de dependencias, que ahora tendremos que verificar, sería la misma tabla empresas que teníamos hoy. En vez de obras, sería obras 1 y obras 2, y la tabla OMO. ¿Tá? Esa sería nuestra descomposición ahora que cumple BCNF y join sin pérdida. ¿Alguna pregunta? Bueno, y por último, el ejercicio nos pide, que en realidad siempre se debería hacer, cuando uno llevó a una descomposición en BCNF, verificar si se preservaron, si se perdieron, o si se preservaron o no las dependencias funcionales que tenía antes. ¿Tá? Entonces, ¿cómo hago esa verificación? En realidad, solamente tengo que verificar en obras 1 y obras 2, o sea, en la parte de obras, que fue lo que yo toqué, porque las otras tablas yo ya venía con el algoritmo de 3NF, ya sabía que se habían preservado las dependencias, así que solamente me tengo que fijar si de las dependencias que tengo en obras, que proyecté en obras 1 y obras 2, si se perdió alguna dependencia. ¿Tá? Entonces lo que me tengo que fijar, vamos a llamarle F1 y F2 a esto, lo que me tengo que fijar es lo siguiente, que si tengo, a ver, preservación de dependencias, es lo que voy a verificar, entonces tengo la F de obras, que tenía estas dependencias, y ahora tengo F1, que tiene SONE, mejor vamos a ya escribir la unión, F1 unión F2, tiene SONE, y COSO de OFC. Menos mal, estoy pensando que si hoy no nos hubiéramos dado cuenta de que faltaba una clave, probablemente, bueno, son cosas capaz que sí, capaz que no, no sé, pero probablemente nos hubiéramos comido también esta proyección y estaría todo mal lo que estaríamos haciendo, así que suerte que compañero me avisó. Bueno, entonces, esta es la unión de las dos, F1 y F2, ¿tá? Y para ver si se preservaron las dependencias, lo que yo tengo que ver es si todas las dependencias que tengo en la primera F, en la F obras, las puedo obtener en F1 unión F2. ¿Tá? Tengo que ver si son equivalentes. ¿Se acuerdan que le llamábamos K y decíamos, bueno, tengo que ver si F obras es equivalente a K, ¿no? Entonces sabemos que F obras cubre acá, porque todas las dependencias que tenemos en K las derivamos de F obras. Lo que nos falta es al revés, saber si K cubre a F obras. Entonces, ¿cómo nos fijábamos eso? Bueno, decíamos, desde CONE, si hacemos la clausura con respecto a K, ¿tá? Lo que me voy a preguntar es, ¿podré llegar a estos atributos en K, partiendo de CONE? Entonces, bueno, hago la clausura y digo, bueno, tengo CO, tengo NE, ¿y qué pasa? Con CO, sin SO no puedo hacer nada. Entonces, no llevo a nadie más.
¿tá? Entonces, ¿qué derivo de esto? ¿Qué significa? Que se perdió una dependencia funcional. Se pierde la dependencia CO NE determina DO SO F. Esa dependencia que tenía en F de obras, ahora ya no se va a cuidar que se cumpla eso en esta descomposición. ¿Tá? Y después la otra, sí, vemos que se mantiene porque está la misma, SO determina NE, está proyectada directamente. Entonces, conclusión, la pregunta decía, indicar si se perdieron dependencias funcionales y cuáles. Bueno, esta sería la respuesta a esa pregunta. ¿Tá? Y eso era todo lo que nos pedía esta parte del ejercicio. Era larguito, no sé si tienen alguna pregunta. Y vamos a la última parte. Me dicen si quedó alguna duda. La parte F. Y la parte F dice, teniendo en cuenta que la participación de los obreros en la obra es independiente de las máquinas que se usaron, ¿se acuerdan que esto lo venimos viendo y lo venimos comentando desde que leímos la letra al principio? Ya que tenemos por un lado los obreros, por otro lado las máquinas, o sea que en una obra hay obreros y hay máquinas, pero acá en la parte F nos dice una palabrita mágica importante, que es que la participación de los obreros en la obra es independiente de las máquinas que se usaron. ¿Tá? ¿Qué quiere decir? Que no es que tal obrero va con tal máquina y tal otro obrero va con tal máquina, sino que van todos con todos. ¿Tá? Entonces dice deducir multivaluadas y llevar a 4NF con join sin pérdida. Y luego otra vez indicar si se perdieron dependencias. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con esto? Nos están diciendo algo sobre los obreros y las máquinas. Eso lo tenemos de nuestras tablas, si tomamos nuestra descomposición actual, que es esta que tenemos acá. Esa es la última que llegamos, la que está en BCNF con join sin pérdida. Bueno, en esta descomposición tenemos 4 tablas. ¿En cuál de esas 4 tablas tenemos a los obreros y a las máquinas? Bueno, en el único lugar donde tenemos esos atributos es en esta tabla, OMO. ¿Tá? En las otras esos atributos no aparecen. Entonces no nos va a preocupar para esta parte. ¿Tá? Porque nos están hablando de que hay que mirar eso para ver si hay multivaluadas. Entonces, perfecto. Vamos a ver cómo es esa tabla, OMO, que es NO y MCO, ME. Bueno, vamos a poner multivaluadas y 4NF, que sería lo que nos pide. Entonces, OMO es una tabla que tiene NO y MCO y NE. Bueno, entonces, esta tabla, que se llama OMO, sus atributos son nombre de obrero, identificador de máquina, código de obra y nombre de empresa. ¿Tá? En esta tabla, las dependencias funcionales, las proyectamos hace un ratito, eran el conjunto vacío. ¿Tá? Entonces, como era en el conjunto vacío, la clave era todos los atributos y cumplía que estaba en BCNF. ¿Tá? Esa es la situación hasta acá, con esa tabla. Ahora nos dicen, bueno, fijémonos si hay multivaluadas, porque sabemos que los obreros y las máquinas son valores independientes para una obra, dentro de una obra. Entonces en esta tabla tenemos el código de obra y el nombre de empresa, que eran lo que identifican a una obra, con las máquinas y los obreros. ¿Tá? Como esas dos cosas son conjuntos independientes, ¿tá? Cumplen la definición de multivaluada, porque se acuerdan que lo que pasaba era que yo en una tabla como esta lo que me va a pasar es que para cada obra voy a tener que tener la obra con cada máquina, la obra con cada obrero,
y voy a tener que generar todas las tuplas para que se combinen todas las máquinas con todos los obreros, y ahí me generaba toda la redundancia. ¿Se acuerdan de eso que estuvimos viendo en la clase pasada? Es lo mismo que en nuestro ejemplo, por ejemplo, del libro con editoriales y autores, donde yo tenía el código del libro, la editorial y el autor. Entonces, como las editoriales y los autores son independientes, se tienen que combinar todas entre sí, entonces se me generaban las tuplas donde repetía el libro con cada combinación de autor y editorial. Lo mismo habíamos visto para una persona, teníamos la cédula, y tenía, creo que, no me acuerdo, dirección y email, no, teléfono e email, que también eran independientes entre sí. Bueno, esto es totalmente análogo. Tenemos CONE, que es la obra, que se combina con las máquinas y los obreros. ¿tá? Entonces, para darme cuenta que hay una multivaluada, la forma es simplemente razonándolo así como yo se los estoy explicando, o sea, pensando en la realidad, cómo es esto en la realidad, que es lo que me está diciendo la letra. ¿tá? La letra me está diciendo eso de que son independientes las máquinas y los obreros, y de esa manera voy a deducir, a darme cuenta que se cumple la multivaluada. La única forma de yo asegurar que se cumple una multivaluada es por el conocimiento de la realidad, es por el conocimiento de qué son esos atributos y cómo sucede eso en la realidad. ¿Se entiende? Esa es la única manera que tengo de darme cuenta que hay una multivaluada, ¿no? Entonces, con ese conocimiento de la realidad, también puedo pensar en la definición formal de multivaluada, pero que es esto que intuitivamente se los decía yo recién, ¿no? La definición formal lo que nos dice es que se tienen que generar todas las tuplas para combinar cada máquina con cada obrero. ¿tá? Entonces, cuando tengo esa situación, identifico que hay una multivaluada, ¿alguien se animaría a decirme cuál sería la multivaluada que se cumple acá? Capaz Sí, Martín. NECO multidetermina NO. Perfecto. Vamos a ponerlo, es lo mismo, pero pongo CONE, que es en el orden que siempre lo estamos poniendo. Multidetermina NO. Perfecto. Esa es la multivaluada que se cumple, yo podría poner esa, o podría poner CONE multidetermina IM, sería exactamente lo mismo, cualquiera de las dos, ¿verdad? Porque se acuerdan que cuando decimos que se cumple una multivaluada, estamos diciendo también que se cumple la multivaluada que tiene el mismo lado izquierdo, y en el lado derecho tiene el resto de los atributos, los que quedaron afuera, que en este caso es solamente IM. ¿tá? Entonces, si digo la primera, estoy diciendo también la segunda. Si hubiera dicho la de abajo, la segunda, también serviría, y estaría diciendo también la primera. ¿tá? Les aclaro esto, entonces, también para que sepan que en realidad se pueden poner las dos, pero es redundante. Con poner solo una de ellas, ya estaría la información que me pide. ¿tá? Vamos a borrar la otra. ¿Alguna pregunta de esto? Yo tengo una duda. En realidad es más de las multivaluadas en general. Ujú. Si yo tengo, por ejemplo, poner que tuviera más atributos en la tabla Sí, y tengo que CONE determina NO y sí, también determina AIM. Tipo, tengo esas dos sí. dependencias, pero hay más atributos. Puedo decir que, Determina, estamos hablando de multivaluadas, ¿no? sí, sí, perdón, multidetermina sería, no Sí, sé cómo. sí, sí. Eh, ¿Puedo decir que CONE multidetermina a las dos juntas? No. ¿No? Ah, Si está. te pasara eso, mira, es así, está buena tu pregunta. Si tuviéramos en esta tabla, supónganse que siguiera la tabla y tuviéramos otros atributos. ¿tá? Entonces, si yo pongo esta multivaluada, CONE multidetermina NO,
estaría diciendo que CONE multidetermina IM y los otros atributos que tenga ahí, todo lo que esté ahí. ¿Tá? Entonces probablemente eso no sea cierto. Habría que probar con los valores, habría que ver el caso, pero es probable que no sea cierto, o es probable que sea muy difícil darme cuenta también, si son muchos atributos, muy difícil darme cuenta si eso se cumple o no. Entonces, ¿qué habíamos dicho que se podía hacer en ese caso? Donde yo sí veo claro lo que pasa con las máquinas y los obreros y la obra. ¿Qué otra herramienta teníamos para marcar? ¿Sí, Máximo? Una embebida, ¿no era? Exactamente, la embebida. Entonces, si yo tuviera más, lo que hago es lo escribo así. NO y M. No fue lo que vos dijiste, ¿no? Vos me dijiste poner los dos juntos, que no es lo mismo. Si pongo los dos juntos con una comita, está mal. Pero si lo pongo como embebida, está bien. ¿Tá? Entonces ahí lo que estoy diciendo es que se cumple esa multivaluada, pero solo teniendo en cuenta esos atributos, como si yo tuviera la tabla solo con esos atributos, y yo eso lo puedo asegurar, pero si tengo más atributos en la tabla, entonces la forma de escribirlo sería esta. ¿Está? Ahí va. Y en realidad tenía una pregunta también con eso, porque yo lo había escrito así al principio, tipo con la medida, y me di cuenta después que en realidad, además de IM, como que, no sé si está bien, pero como que podría tener FC, DO y SO también en la tabla. Podrías Porque, o sea, CONE determina todos esos, entonces también los multideterminaría. tener esa tabla, está, pero ¿por qué? O sea, a ver, no sé por qué, como poder podrías tener cualquier tabla. Nosotros en la que tenemos tiene solo estos atributos. Claro, sí, está bien, pero digo, o sea, Está, si tuvieras otros, en la, sí, en la embebida, tipo, o sea, no sé, porque podría poner cualquier cosa en realidad, como que cualquier combinación a priori, ¿no? O sea, poder, sí, pero no sé si me estás hablando del ejemplo concreto que estabas diciendo. no, o sea, porque, bueno, no sé cómo explicarlo, pero, o sea, en realidad vos a priori podés tener cualquier tabla, y la embebida es, se cumple esto si tengo estos atributos en la tabla, ¿no? Sí, Bueno, o sea, puede ser cualquier tabla con cualquier cantidad de atributos, y vos cuando pones la embebida es como que decís, si tuvieras solo la tabla con estos atributos. está ok. Está, pero, o sea, ¿Tá? en realidad también podría ponerse, agregarse esos tres atributos que los Bueno, determinan. en ese caso, perdón, ¿qué atributos eran? ¿Qué dijiste? FC, los de la obra. Hola, Hola. se me cortó a mí, ¿no? Sí, ya me doy cuenta que se me cortó. ¿Me escuchan ahí? Sí, ahí sí. ¿Qué atributos habías dicho los de la obra? Sí, FC de OSO. Ahí va, son todos de la obra, entonces son determinados por CONE. Ahí va. Ahí lo más claro sería ponerlos del lado de CONE, del lado izquierdo. ¿No? Junto con CONE pones todos, y todos esos multideterminan a NO y M. Porque esos van a ser siempre, para todos el mismo CONE van a ser los mismos. Entonces, todo ese bloque junto se combina con los obreros y con las máquinas. ¿Me entiendes? Está ok. Si querés ponerlos todos en la multivaluada. ¿Sí? Está ok, sí. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda de esto? Bueno, vamos a volver para atrás, como estaba antes, que teníamos solamente esta tabla y con esta multivaluada. ¿Está? Así estamos en este caso. Y bueno, y nos dice, bueno, una vez que deducimos las multivaluadas, llevar a 4NF con James sin pérdida. ¿Está? Así que tenemos que hacer el algoritmo de 4NF. El algoritmo de 4NF es igualito al de BCNF. ¿Está? Igual. La única diferencia es que en vez de mirar dependencias funcionales, miramos las multivaluadas. Pero aplicamos lo mismo. O sea, tomamos la multivaluada que vio la 4NF, nos fijamos si se cumple que el lado izquierdo es superclave o no,
y si el lado izquierdo no es superclave, la partimos en 2. Entonces, tenemos vamos a cambiar esto para acá. Tenemos esta dependencia funcional, esta dependencia multivaluada. Vamos a llevar a 4NF, entonces CONO multidetermina NO, porque, perdón, ¿por qué me fijo si el lado izquierdo es superclave? Porque esa es la condición para estar en 4NF, ¿no? Para estar en 4NF, el lado izquierdo de las multivaluadas tiene que ser superclave, de las multivaluadas no triviales, que son, porque si la multivaluada, todos sus atributos son los de la tabla, es una multivaluada trivial, entonces ahí no tengo problema, ¿tá? Pero en este caso no pasa eso, tengo esta multivaluada, el lado izquierdo no es superclave, porque, como sabíamos, nuestra F no tiene dependencias, entonces la clave es todo, entonces viola 4NF, esa dependencia multivaluada, ¿tá? Viola 4NF, ¿tá? Entonces aplicamos el algoritmo, y el algoritmo les decía que es igual al de BCNF, o sea que nos va a generar una tabla, vamos a llamarle OMO1, y una tabla OMO2, donde la primera tiene los atributos de la multivaluada, esa que elegimos, que viola 4NF, y la segunda tiene todos los atributos menos CONE, menos el NO, que es el de la derecha, entonces tiene CONE y M. ¿Tá? Entonces me genera esas 2 tablas. Esas 2 tablas también nos pasa en este algoritmo, igual que en el otro, que tenemos que proyectar en cada caso, bueno, dependencias funcionales, no se proyecta ninguna, porque sabemos que, porque ya no teníamos, pero dependencias multivaluadas, ¿cuáles nos quedan? Bueno, nos quedan CONE multidetermina NO, y nos queda en la otra, se nos proyecta CONE multidetermina IM, ¿no? Porque sabíamos que se cumplía esa multivaluada también. Entonces esa es la que se proyecta en HOMO2. ¿Tá? ¿Se entienden estas proyecciones? ¿Preguntas? Bueno, ¿qué pasa con estas 2 tablas que obtuvimos acá? Bueno, estas tablas sí ya están en 4NF ambas. ¿Por qué? Porque estas dependencias son dependencias multivaluadas triviales, ¿tá? Entonces no violan 4NF. ¿Por qué son triviales? Porque todos sus atributos son los atributos de la tabla en los 2 casos. ¿Preguntas? Bueno, hallamos las multivaluadas, lo llevamos a 4NF, ¿tá? ¿Qué más pide? Y por último, y para terminar el ejercicio, indicar si se perdieron dependencias funcionales, y obviamente que no se perdieron dependencias porque no teníamos ninguna, ¿verdad? En F no teníamos ninguna dependencia funcional, así que en esta descomposición no se perdieron dependencias. ¿Cuál es mi última descomposición obtenida? ¿Tá? La descomposición entonces final o esquema final obtenido es el que tiene acá empresas, obras 1, obras 2, sería empresas, obras 1, obras 2, OMO1 y OMO2. ¿Tá? Esas 5 tablas son el esquema al que llegué, que cumple que está en 4NF. ¿Tá? O sea que ahí vamos a tener mínima redundancia de datos. Tenemos un detalle que en el camino de todo esto perdimos una dependencia funcional, que era aquella que perdimos hoy. ¿Tá? Esa dependencia funcional no se estaría pudiendo controlar en ninguna de estas tablas, no estaría
asegurada en ninguna de estas tablas, ¿tá? Pero esta es la descomposición que llegamos a que cumple 4NF, nos liberamos de la redundancia que nos generaba la dependencia multivaluada al final, y bueno, y ahí llegamos. Bueno, ¿alguna pregunta? Este ejercicio estaba bueno porque nos hizo pasar por todo el proceso de normalización, ¿no? Hicimos el minimal, pasamos a 3NF, verificamos las condiciones, pasamos a BCNF, luego 4NF, hicimos todo. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Bien, bueno, con esto entonces habríamos terminado la parte de todo lo que es diseño relacional. Voy a dejar de compartir. Y vamos a... Ahora nos queda media hora para ver ya el tema optimización, ¿tá? Nos quedan los últimos 3 temas del año, que son optimización, concurrencia y recuperación, ¿tá? Pero nos queda bastante poquito tiempo, así que ahora tienen que hacer como el último esfuerzo del curso y no descuidar estos temas que vienen ahora, que son más cortitos, pero son importantes también, ¿tá? Lo que ahora cambia es el enfoque de los temas que estamos dando, ¿no? El enfoque del curso. Hasta ahora estábamos dando todos temas desde el punto de vista del usuario de la base de datos, o sea, el usuario cuando usa el modelo relacional y hace consultas, el diseñador, también el diseñador de la base de datos, que es todo lo que estuvimos haciendo hasta ahora, cuando hacemos el MER, cuando diseñamos el modelo relacional, construimos el modelo relacional, las claves foráneas, bueno, todo eso, somos diseñadores de la base de datos, somos usuarios, pero siempre al manejador lo estamos utilizando, ¿no? Ahora, en estos temas que vienen al final, es como que nos cambiamos de lugar y nos ponemos del lado del manejador, ¿no? Y bueno, ¿cómo se implementan estos manejadores de base de datos que están tan, su uso está tan difundido y tan generalizado y se usa por todos lados y que ha dado tan buenos resultados? Bueno, cómo se implementan las cosas fundamentales que tiene que resolver ese manejador. Eso es lo que se ve en estos últimos temas, no tan en profundidad como se podría, pero bueno, sí en lo que tiene que ver con las técnicas generales que se aplican y los conceptos generales, ¿tá? Entonces son 3 temas, como les decía recién: optimización, concurrencia y recuperación. Optimización y concurrencia son los que damos como más en detalle, y recuperación lo damos un poquito más a nivel de conocimiento de los conceptos, conocimiento general. Vamos a arrancar entonces con optimización, ¿no? Ustedes esta semana les tocaba ver los videos de optimización. La semana pasada estuvo las clases de índices, que es como previo para poder entender optimización. Entonces ahora voy a poner un segundito las transparencias. Bueno, y hablamos entonces de, vamos a ver, ahí va, ¿qué pasa con el manejador cuando uno le aplica una consulta SQL, ¿no? ¿Cómo resuelve el manejador? ¿Qué hace para resolver las consultas? Bueno, acá hay un esquemita, ¿no?, donde nos muestra que viene el usuario con la consulta SQL, por ejemplo, select asterisco from empleados, va a un parser primero, que va a procesar esa consulta, y va a generar una representación interna de la consulta, ¿tá? Entonces representa, a ver, vamos a ver cómo se representa internamente la consulta, pasa al optimizador, el optimizador resuelve cómo la va a implementar, qué procedimientos va a hacer para acceder a esos datos que le pedimos en la consulta,
de la forma más eficiente posible, por eso es un optimizador. Y esto, ¿qué importancia? ¿Por qué es importante lo del optimizador y todo este tema optimización? Porque estamos hablando justamente de bases de datos que pueden tener millones de tuplas, ¿no? Pueden tener mucha cantidad de datos, mucho volumen. Entonces, pasa a ser imprescindible optimizar el acceso y la resolución de lo que diga la consulta, que también podrían ser cosas complejas, podrían ser actualizaciones de los datos, distintos tipos de cosas. Bueno, entonces el optimizador va a tener que trabajar con gran volumen de datos y resolver esa consulta SQL de la forma más eficiente posible, ¿no? Entonces, a partir de esa representación, va a calcular un plan de acceso para resolver la consulta, se va a generar el código interno para acceder a los datos, y va a ir al procesador del manejador que finalmente va a acceder a los datos, va a ejecutar el código, acceder a los datos y devolver la respuesta al usuario. ¿Tá? Entonces, este es el proceso general que se sigue cuando viene una consulta al manejador. Hay dos grandes temas en optimización. Una es la optimización heurística y la otra es la optimización por costos. ¿Tá? La optimización heurística es la que aplica ciertas reglas que son heurísticas para poder llegar a una representación lo más eficiente posible, podríamos decir óptima, pero como son heurísticas, no es que siempre sea la óptima, pero sí es la que suele ser la mejor. Esa es la que llegamos con la optimización heurística. Y después que llegamos a esa, se calculan los costos de las distintas implementaciones de los procedimientos, y se elige el de menor costo. ¿Tá? Ahora vamos a ir un poquito más en detalle. ¿Qué pasa? Cuando estas dos cosas que dijimos recién, que son las heurísticas y los costos, se aplican y generan cosas diferentes. Cuando aplicamos las heurísticas, lo que voy a generar son los planes, lo que llamamos planes lógicos. ¿Tá? Entonces, viene la consulta del parser. ¿Tá? ¿Qué es lo primero? El parser toma la consulta SQL y genera un árbol, un arbolito, siempre los vamos a tratar como arbolitos. Perdón, el parser genera el arbolito, pero sería el árbol sintáctico, todavía no tradujo al álgebra relacional. Después el primer paso en realidad es traducir al álgebra relacional, que van a ser entonces los arbolitos que tienen operadores del álgebra. El primer árbol que se genera es lo que llamamos el árbol canónico, ¿tá? Que se genera siempre de la misma forma, con el mismo formato. Tenemos las tablas, en este caso serían R y S, serían dos tablas que se van a combinar, entonces se genera con un producto cartesiano la combinación de todas esas tuplas de esas tablas, luego se van a seleccionar algunas tuplas y luego se van a proyectar algunos atributos. ¿Tá? Todas las consultas las podemos llevar, se llevan primero un árbol canónico que tiene esta forma, y siempre tienen la misma forma. Después viene el generador de los planes lógicos, que va a generar distintos posibles planes lógicos, que son organizaciones de ese arbolito, con los tamaños de lo que me va a dar cada uno de ellos. Y después, a partir de eso, se van a generar lo que se llaman los planes físicos, que es ya la implementación de cada uno de esos, o sea, cómo se va a implementar la selección, o la proyección, o el join. Ese es lo que es el generador de planes físicos, que va a considerar luego los costos, ¿tá? Porque no tiene el mismo costo ir y recorrer todo un archivo de datos uno por uno, que recorrer, o sea, en forma secuencial uno por uno, que recorrerlos con otra inteligencia. Bueno, ustedes ya deberían haber visto algo sobre índices.
Los índices, por ejemplo, son estructuras que nos permiten acceder a los datos más eficientemente, encontrarlos más fácil, ¿tá? Más fácilmente a través de los índices. Entonces, eso tiene costos menores que recorrer todos los datos para buscar algo, ¿no? Entonces de eso se tratan los costos. Además los costos tienen que ver con el tiempo de acceso a disco. Siempre el llevar y traer los bloques con los datos es lo que nos influye en los costos. Y bueno, una vez que tengo los planes fijos, los planes físicos y los costos calculados, selecciono el mejor plan y genero el código que luego se ejecuta para resolver la consulta. Todo esto entonces es el proceso de optimización y es lo que se estudia en este tema. A ver, quiero mostrarles. Bueno, acá más o menos hay un ejemplo, ¿no? Tenemos empleados y departamentos y se genera, bueno, hay una consulta, que es esta, select nombre, piso, departamentos empleados, hace un join entre departamentos empleados. Bueno, las consultas, esto es un detalle importante, cuando trabajamos en optimización, a ver, primero que nada trabajamos con consultas sencillas, o sea, sin group by, having, ni subconsultas, ni nada de eso, tomamos consultas solamente que tengan select, from y where, nosotros, ¿no? Efectos del curso y de entender esto, obviamente que el manejador tiene que trabajar con todo. Pero vamos a trabajar con consultas así y vamos a escribir los joins de esta manera. ¿Vieron? En vez de poner la palabra join en el from, natural join o lo que sea, lo que hacemos es en el from ponemos solo las tablas y en el where ponemos la condición de join. En este caso, por ejemplo, el join se hace a través de departamento, depto, de la tabla empleados, y número NROD, número de departamento de la tabla departamentos, ¿no? Se hace con esa igualdad, esta es la igualdad para el join. Bueno, y esta consulta tiene el join y después tiene la condición de que el salario sea mayor que 30.000. Es una consulta así, bien sencilla. Entonces, ¿qué hace el manejador? Primero que nada, pasaría a verla en álgebra relacional, generaría el árbol canónico, que como les decía, siempre es igual, ¿tá? Siempre se pone además en este orden, primero en el mismo orden que aparezcan en el from, se ponen en el árbol, departamentos y empleados. Es importante el orden, porque después el orden en que están en el árbol también dice sobre cómo se va a ejecutar. Entonces, departamentos y empleados se ponen con producto cartesiano estoy poniendo. Después viene la selección de todo lo que haya en el where, y por último la proyección con los campos que se proyectan. Ese es el árbol canónico. Después del árbol canónico se van a generar los planes lógicos, y ahí vienen las heurísticas. Entonces, de ese árbol canónico, aplicando las heurísticas, llegué a esto. Ahora vamos a mirar, a ver cómo son las heurísticas. Pero bueno, se llega en este ejemplo a esto, donde fíjense lo que pasó. Quedó primero la selección de empleados por salario mayor que 30.000, después quedó el join, cambiamos, ya no tenemos el producto cartesiano, tenemos, este es el simbolito del join, por igualdad de estos dos campos. Y por último tenemos la proyección. Al aplicar entonces las heurísticas en este ejemplito, llegamos a esto. Además, se trabaja con los tamaños, porque hay una de las heurísticas que mira los tamaños. Hay que mirar los tamaños y cuando hablamos de tamaños, hablamos de cantidad de tuplas, ¿no? Entonces hay que mirar los tamaños de esto que viene acá, y hay una heurística que creo que era la 3, ahora la vamos a repasar, que mira eso y puede llegar a cambiar de orden las hojas del árbol. ¿Tá? Para aplicar esa heurística se necesita saber los tamaños de cada tabla y los tamaños que me quedan, si tengo, como en este caso, una primera selección que está asociada a una tabla solamente, bueno, ese tamaño también lo tengo que calcular, ¿no?
Entonces, en este caso, por ejemplo, tengo el tamaño de empleados es 100.000. El tamaño de departamentos es 100. Necesito saber el tamaño de esta, o sea, ¿qué me queda? Los tamaños, como les dije antes, son solo cantidad de tuplas. Bueno, ¿qué me queda después que aplico la selección? Y bueno, lo que voy a saber, todo esto es previo a ejecutar la consulta. Entonces, lo que hace el manejador es trabajar con estimaciones, tanto para tamaños como para costos. Después cuando calcula costos son todas estimaciones, no son cosas exactas, ¿tá? Son cosas que se pueden estimar antes de ejecutar la consulta. Entonces, bueno, tengo 100.000 empleados y quiero los que tienen salario mayor que 30.000. Bueno, entonces tengo que ver si tengo alguna información como para poder estimar cuántos empleados van a cumplir esto, ¿tá? Ese es el tamaño que calculo. Entonces, acá tengo una información que me dice, la selectividad de esa operación de selección es de 1 sobre 10.000. ¿Tá? ¿Qué quiere decir esto? Significa que 1 sobre 10.000 son los que van a cumplir esa condición. ¿Tá? Lo que significa esto entonces es que 100.000 dividido 10.000 es el tamaño que me va a quedar de esta, como resultado de esta selección. Por lo tanto, estimamos que nos van a quedar 10 tuplas. ¿Tá? Si tenemos esta información de selectividad, es muy fácil, es dividir entre, o multiplicar, mejor dicho, por la selectividad. Cuando se tiene este tipo de información, también se está asumiendo una cosa que se asume en estas estimaciones, que es distribución uniforme. En general tenemos que asumir distribución uniforme, que ¿qué significa? Que en la tabla se distribuye uniformemente esa condición, ¿no? En este caso que el salario es mayor que 30.000, perdón, a ver, en este caso en realidad no necesito, me entreveré, no necesito lo de la distribución uniforme, simplemente con saber que solo estos cumplen esa condición, solamente este porcentaje cumple esa condición, me alcanza. Después vamos a ver lo de distribución uniforme que se va a necesitar. Bueno, y después también hay una forma de darme cuenta del tamaño que me queda después del join, ¿tá? Que la más fácil, el caso más fácil es cuando tengo, como en este caso, que empleados y departamentos existe una clave foránea que va desde empleado a departamentos, ¿no? O sea, si vamos para atrás a ver las tablas, acá tenemos empleados y la tabla de empleados y la tabla de departamentos, ¿no? Entonces sabemos que este campo depto de la tabla de empleados es una clave foránea a este número de departamentos. O sea, ¿qué quiere decir? ¿No? Que todos los valores de departamentos que tengo acá van a estar en esta tabla. Y bueno, y por supuesto NROD acá es clave, ¿no? Entonces, cuando tengo esa situación, es muy fácil para calcular el tamaño, porque yo sé que los 10 empleados, cada uno de ellos va a tener un solo departamento que va a estar acá. Entonces cuando se hace el join, simplemente las tuplas resultantes van a ser 10, ¿tá? Porque no se me va a combinar los departamentos, los 10 de acá, con muchas tuplas distintas de acá, porque departamento acá es clave. Entonces se va a combinar como máximo con 10. Entonces la estimación que me queda es el 10. Siempre cuando estimo acá en el join y tengo una clave foránea, lo que me queda es el tamaño, como máximo, el tamaño de lo que viene del lado de donde está la clave foránea, ¿no? No sé si se entendió eso, porque esto es un concepto importante para el cálculo de tamaños. Si tienen alguna pregunta. Yo tengo una duda, Sí. que es, no me queda claro por qué se usa el producto cartesiano y la selección y no el join natural. Porque al principio, porque eso es en el... perdón, el calor me está matando.
en el canónico, en el árbol canónico. Es como tu punto de partida, ¿tá? Siempre se parte de esta forma, de este formato. Producto cartesiano y después la selección con todo lo que está en el where. Es como una metodología, ¿tá? Una convención, una metodología. Se arranca con el árbol canónico que siempre tiene la misma forma. Y si lo hago distinto está mal, ¿tá? Siempre lo tengo que hacer respetando las tablas del from, en el orden que están en el from, poniendo el producto cartesiano, ¿tá? Y después empieza la aplicación de las heurísticas, que ahora vamos a comentar, que me van a llevar a otra cosa. Acá yo ya no tengo producto cartesiano. El plan, después del plan lógico al que llego, ya no tiene producto cartesiano. Lo que tiene acá es un join, ¿tá? Y lo que voy a implementar después, cuando pase al plan físico, es un join, porque si no el producto cartesiano sería súper ineficiente. Es solo para, como metodología de trabajo, partimos del producto cartesiano, ¿tá? Pero no es lo que vamos a implementar, Bien. ¿tá? Gracias. Bien, entonces, bueno, acá en realidad vamos a ver las heurísticas mejor, porque así esto seguía explicando un poco el proceso, pero todo eso lo tienen en el video, y en realidad estoy repitiendo y no tiene mucho sentido. La optimización por heurísticas. ¿Se acuerdan que dijimos hay dos grandes cosas que aprender, digamos, que entender, que son las heurísticas y los costos, ¿tá? Las heurísticas es lo que se va a aplicar para generar el plan lógico, primero que nada, ¿tá? El plan lógico más eficiente posible. Entonces, ¿cuál es la idea de las heurísticas? Bueno, es ese arbolito que primero es el árbol canónico, empezar a cambiarlo, a modificarlo, ¿tá? Para minimizar, ir achicando lo antes posible, como dice acá, los resultados intermedios, ¿tá? La forma, entonces la idea es, si yo lo antes posible tengo menos tuplas, ¿tá? ¿Se acuerdan que estábamos viendo tamaños, cantidad de tuplas? Bueno, si yo antes voy teniendo menos cantidad de tuplas, va a ser más eficiente porque las operaciones que vaya aplicando van a ser sobre menos cantidad de tuplas, ¿tá? Entonces la idea de las heurísticas es aplicar equivalencias para ir transformando mi árbol de manera que las selecciones y las proyecciones se apliquen lo antes posible. Entonces, para ir modificando ese arbolito, irlo transformando, ¿qué se aplica? Bueno, una cantidad de reglas de equivalencia, que son todas estas que están acá, que son muy fáciles de ver, son muy intuitivas. Hagan, o sea, mírenlo y van a ver que es muy fácil. Por ejemplo, si tengo dos selecciones anidadas, puedo dar las vueltas, o sea, se aplica la conmutativa. Si tengo una selección con ANDs, lo puedo repartir en varias selecciones. Bueno, hay mucho de conmutatividad, asociatividad y distintas cosas que se pueden aplicar y dar vuelta, y estas reglas son fundamentales porque si no yo no podría alegremente agarrar mi árbol de la consulta y empezar a cambiar las cosas de lugar, ¿verdad? Tengo que estar seguro, ¿tá? Por eso está toda esta teoría desarrollada, tengo que estar seguro de que la consulta que estoy generando es equivalente a la consulta inicial, que fue la que me puso el usuario. Entonces, de esa consulta inicial se generó el árbol canónico y ahí se empiezan a aplicar cosas que sé que son equivalentes para llegar a la consulta más eficiente posible. Entonces eso es lo que hacen las heurísticas, ir dando vuelta a cosas, ¿tá? Esto sigue siendo las reglas de equivalencia. Y entonces vamos a ver cuáles son estas famosas reglas heurísticas, ¿tá? Que son estas que están acá. Acá el orden en que se aplican es fundamental, así que hay que hacerlas tal cual, aplicarlas en el orden que están propuestas, ¿tá? Y hay que aplicarlas en forma exacta como están planteadas. La primera dice, cambiar las selecciones conjuntivas, que sería cuando tengo una selección con ANDs, por una cascada de selecciones simples, ¿tá? Entonces eso sería, acá tengo el árbol canónico, acá tengo una selección con un AND, con dos condiciones. Bueno, aplicar la primera heurística sería hacer esto, ¿tá? La segunda, mover las selecciones lo más abajo que se pueda en el árbol. Bueno,
una vez que yo tengo esto, yo miro y digo, ¿podría bajar alguna de estas? Esto es un ejemplito súper chiquito, ¿no? Pero ¿podría bajar alguna de estas en el árbol? Bueno, sí, esta selección que me dice salario mayor que 30.000, no necesito nada de departamentos, porque es una condición solo de empleados, entonces lo puedo bajar en el árbol. ¿Tá? Entonces la heurística 2 lo que hace es cambiarme esa selección para acá. La 3, poner a la izquierda de los productos, tenemos el producto cartesiano que siempre tenemos en el árbol, las hojas que generan menos tuplas, asegurando que el orden de las hojas no cause operaciones de producto cartesiano que no puedan convertirse en join. Entonces, acá entonces la idea que es tomar las hojas, ver la cantidad de tuplas que tengo en cada una y poner a la izquierda las que son más chicas. ¿Por qué esto es importante? Porque después cuando se llega a la implementación no es lo mismo lo que tengo a la izquierda que lo que tengo a la derecha cuando voy a aplicar los joins y los procedimientos de join. Bien, pero me dice, bueno, llevar las más chicas hacia la izquierda, pero ojo, ¿tá? Y esto es esta otra parte, ojo, que al cambiar de orden las hojas no termine generando operaciones de producto cartesiano que no puedan convertirse en join, porque yo después voy a convertir en join. Entonces cuando tengo varias tablas, cuando tengo 2 tablas, esto no me puede pasar, pero cuando tengo varias tablas, sí me puede pasar que por cambiar el orden de las hojas, yo después no pueda llevar eso a un join, ¿no? Que es lo que tengo que llevar. Entonces, bueno, la heurística 3, para la heurística 3 tengo que mirar los tamaños, que es esto que está acá en amarillito. ¿Tá? Tengo 100 departamentos, 10.000 empleados y 10 me quedaron acá. Entonces, considero, es como que las hojas, la hoja sería todo esto, ¿no? Entonces digo, bueno, acá tengo 10 y acá tengo 100. En la heurística lo que me dice es, lleva lo más chico a la izquierda. Entonces, ay, perdón. Bueno, acá está el paso 3 y el 4 juntos, ahora miramos el 4, pero lo que hizo fue dar vuelta a empleados y departamentos, la heurística 3. ¿Tá? Me llevó todo lo de empleados para acá y departamentos para acá. Esa es la 3, ¿se entendió? Siempre es la que genera un poco de confusión a veces y la que cuesta, las demás son muy fáciles. Bueno, y la heurística... Una duda, sí. en este caso que eran 2 tablas nomás, ¿cambian algo hacer ese cambio de lugar de las hojas? Sí, sí, siempre. Eso cambia porque cuando se implementa después la operación de join que se va a implementar, las opciones de operaciones de join, hay algunas que toman la tabla de la izquierda, hacen una cosa con la de la izquierda y otra con la de la derecha. Entonces, como esto es una especificación formal de cómo va a ser el árbol y el algoritmo después va a seguir cómo es el árbol, no es lo mismo que esté una u otra a la izquierda o a la derecha. ¿Tá? Por eso la heurística 3 hay que aplicarla dentro de lo posible. ¿Tá? Llevar el más chico a la izquierda. ¿Se entiende? Sí, me quedaba la duda en este caso que eran solamente 2 tablas. Sí, Pero no, es que no influye que sean 2 o más, o sea, influye esto de dar vuelta, tiene que ver con el algoritmo, cómo se va a implementar después. ¿Tá? Perfecto. Lo que influye que sean 2 o más es lo que les decía de que cuando son más tablas, puede pasar que al dar las vueltas, al intercambiar, se me genere un producto cartesiano y después yo no pueda generar el join. Entonces eso es lo que hay que tener cuidado. Cuando pasa eso, no hay que dar las vueltas. Pero cuando son 2, no me cambia nada eso. Entonces, el paso 4 dice cambiar secuencias de selecciones y productos cartesianos por join. Así que recién ahí, yo tengo un producto cartesiano con un join, que es de departamento de empleado, lo junto y en vez de tener esas 2 cosas lo convierto en el join. ¿Tá? Esa es la heurística 4. Y la última, que es la 5, es mover las proyecciones. Yo al final del arbolito tengo una proyección que se me queda solo con nombre y piso. Bueno, ¿cómo hago más eficiente eso según las heurísticas? Bueno, también puedo bajar proyecciones porque me puedo quedar antes con menos atributos, no tengo por qué acarrear con todo hasta el final. Entonces, el paso 5
sería generar estas proyecciones intermedias, donde me voy quedando solo con los atributos que me importan, que necesito. ¿Está? Esas son las heurísticas. Y eso sería un tipo de ejercicio, ¿tá?, que hay en el práctico, que es trabajar. O sea, estos son los árboles lógicos, lo que llamamos el árbol lógico. Cuando yo tengo una consulta, puedo tener, primero que nada, el árbol canónico, que es ese que dijimos que es siempre igual, con producto cartesiano, etc. Eso es el árbol canónico. Después puedo tener diversos árboles lógicos, porque yo podría hacer las cosas, poner las operaciones en un orden, en otro orden. Ya vieron que en realidad todos estos arbolitos por los que fuimos pasando son todos equivalentes, o sea, todos me resuelven la consulta. Yo podría tener distintos arbolitos que me resuelven la consulta, pero no son el mejor, no son el óptimo, ¿tá? Entonces, ahí aparecen las heurísticas. Entonces, les digo todo esto porque en el práctico van a ver que hay ejercicios que simplemente me piden, bueno, hacer algunos planes lógicos cualquiera para las consultas. Yo podría elegir distintos planes lógicos, o dar el árbol canónico, etc. Hasta que vienen los ejercicios que me dicen, bueno, aplicar las heurísticas. Y entonces ahí yo estoy haciendo optimización heurística. Y ahí tengo que aplicar exactamente estos pasos, ¿tá?, para llegar al árbol lógico optimizado. ¿Tá? Y eso es esta primera parte de las heurísticas, que si lo ven, lo entienden bien, y lo tratan de razonar y ver bien los detalles, es muy fácil de aplicar, ¿tá? Eso es hacer las heurísticas. Hay algún detalle un poquito más capaz complicado, que es cuando se calculan los tamaños, porque esos tamaños que vimos eran muy sencillos. A veces hay que pensar un poquito más para calcular los tamaños, y esos tamaños los necesitamos para la heurística 3, porque es la que me habla de las hojas que generan menos tuplas. Entonces, bueno, si tengo una selección que no es tan claro cuántas tuplas me genera, bueno, ahí tendré que ver cómo calculo ese tamaño. Entonces, por eso vamos a ver un poco más en la próxima sobre cálculos de tamaños, para poder aplicar las heurísticas. ¿Tá? Bien, entonces, de todo el proceso de optimización, ya vamos a estar terminando por acá, llegamos hasta acá, hasta el generador de los planes lógicos, ¿no?, que genera planes lógicos con tamaños, y en realidad elegimos uno, que es el que me dan las heurísticas. Después queda la otra parte, que es generar el plan físico y calcular los costos. ¿Tá? Lo que yo les voy a sugerir es que para la próxima traten de ver bien, o sea, tengan bien vistas estas clases de optimización, porque creo que nos quedan 2 clases de práctico nomás, o 3, a ver, esperen que voy a verificar en el cronograma. Bueno, nos quedan nos quedan solo 2 clases. Vamos a llegar, siempre llegamos como muy justito con estos últimos temas, con los prácticos, ¿no? Entonces, en la próxima clase vamos a terminar optimización, y vamos a arrancar concurrencia. Así que tienen que venir al día, porque si no, no van a poder seguir los ejercicios. ¿Tá? Profe, ¿le puedo hacer una consulta sobre la parte del teórico? Hay un video que subió usted hace años. Y, o sea, la consulta es por la heurística 3, que tiene una excepción que no se puede convertir en join. Y no me queda claro, o sea, por qué hay que... Creo que tenía una rama de 40, otra de 80 y otra de no sé cuándo. Es lo que yo les comentaba recién de que no se genere el producto cartesiano. Eso, en la próxima hacemos el ejercicio, ¿tá? Lo primero que vamos a hacer es el ejercicio de optimización, y ahí te va a quedar claro por qué pasa eso. ¿Tá? Okay. Pero es lo mismo que yo estaba comentando recién de que, claro, vos en la heurística 3
vos vas a dar vuelta a cambiar el orden de las tablas, pero si al cambiar el orden te pasa que ya no podés hacer el join, porque vos cuando tenés 3 tablas, haces el join entre 2, y después el resultado, haces el join con la otra, con la tercera. Entonces, si yo en las 2 primeras que voy a hacer el join, no tengo ningún campo para hacer el join, no hay ningún campo en común, entonces me queda el producto cartesiano. Entonces no es, ok. no es que cualquier orden te va a servir. Entonces, cuando te Claro. pasa, esa es la excepción que te pone la heurística 3, que si te pasa eso, no la hagas, no hagas ese orden, hace el orden mejor que puedas, pero no evitando el producto cartesiano. ¿Está? Ok. Pero está, en la próxima hacemos un ejercicio entonces. Bien, gracias. Bueno, de nada. Hasta luego.